Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí les saluda su pastor y amigo, el apóstol Aníbal Alonso. Para mí es un privilegio estar aquí una vez más y quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de poder entrar a sus vidas a través de este programa, nuestro podcast, El Evangelio Eterno. Me encanta el nombre que el Señor nos dio, ya que este evangelio es un evangelio que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para cumplir y satisfacer cada una de las demandas de Dios hacia el hombre. Y en el capítulo anterior que estuvimos predicándoles y hablándoles, más que todo, esto es una charla, más que una prédica, hablábamos del Cordero de Dios, el poder de la sangre que habla mucho más fuerte que la de Abel, que clamaba por justicia, y sabemos que la justicia nos acarrea muerte, ya que la paga del pecado es muerte. Realmente cuando usted como hijo de Dios empieza a caminar en los caminos del Señor, una de las doctrinas más importantes, fundamentales que existen en las Escrituras, hay varias. Quiero confesarle que una de mis favoritas es la doctrina de la justificación, ya que Cristo toma nuestro lugar y se hace justicia de Dios por nosotros, y nosotros venimos a hacer justicia de Dios en Él. Es increíble, y espero en algún momento hablarles de la justificación que es en Cristo Jesús y cómo Dios nos ve a través de Cristo, y eso es glorioso. Pero una de las otras doctrinas que son fundamentales en el Evangelio es la gracia, la doctrina de la gracia. Desgraciadamente, muchas veces nosotros como hijos de Dios nos caemos de la gracia. Hay una palabra muy fuerte, y perdónenme que la use, pero me siento tranquilo para decirla, y no estoy condenando a nadie, pero hay una palabra que a veces usamos que es fuerte y se llama desgraciado. Cuando alguien, y a veces usamos esa palabra para cosas muy feas, pero no es nada más ni nada menos que decir alguien que no tiene gracia, o alguien que se ha apartado de la gracia. Y ¿sabe qué? Hay muchísimas personas que caen dentro de esa categoría porque en su ignorancia o en su mala formación como cristianos evangélicos, como religiosos, han perdido la gracia de Dios en sus vidas. A mis palabras, la gracia de Dios es recibir todo lo que no merecemos, y que lo que no merecemos es relación con Dios, que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos la presencia del Espíritu Santo, que no merecemos todas estas bondades que tenemos. ¿Por qué razón no las merecemos? Porque somos pecadores. La palabra del Señor dice en uno de los salmos que en pecado nos concibió nuestra madre. Entonces, nosotros desde que nacemos venimos condenados al pecado. Pecamos desde que somos chiquitos. Somos violentos, extendemos cuando somos chiquitos, ¿no? Extendemos nuestras manos, o usted ve a un niño, usted lo carga, lo levanta y aruña. Son instintos naturales, no hay maldad en ellos, pero sí hay un instinto de defensa, de autodefensa, y todo eso es ese ADN defectuoso que desde que nacemos traemos con nosotros, y solamente la gracia de Dios puede revertir los daños que el pecado ha causado. Hay muchas iglesias, muchos lugares
donde nos hemos apartado de la gracia de Dios, hemos dejado de comprender el favor de Dios. Y hoy en este podcast quiero hablarle un poquito acerca de lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué es tan fundamental que lo mantengamos en nuestras doctrinas, en nuestras enseñanzas, en nuestro estilo de vida, poder comprenderlo, poder disfrutarlo? Porque déjeme decirle que aunque lo entienda o no, como hijo de Dios, usted experimenta los beneficios de la gracia de Dios. Ahora, usted los experimenta. El problema es de que cuando usted no lo concibe como tal, no lo puede dar. Entonces, recibimos, pero a causa de nuestra ignorancia, la ignorancia nos incapacita, nos inhabilita para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay gente que recibe gracia pero no la da. Al contrario, da condenación, da prejuicio, da señalamientos, da condenación, da tantas cosas, menos gracia. Dice la Biblia que por gracia somos salvos. No hay obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar de ser salvo. No existen las obras que nos puedan a nosotros redimir. No hay bueno ni aun uno. Todos los días, en algún momento, en alguna circunstancia, le fallamos a Dios. Pecamos de mirada, de pensamiento, de acciones, de actitudes, a veces conscientemente, inconscientemente. Si no fuera por la gracia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. Hay gente que pone en duda la salvación en su vida porque pone en duda la gracia de Dios o porque ignora los favores inmerecidos de Dios. Todo lo que hacemos, si buscamos a Dios, es porque Él nos atrae a nosotros y nos atrae por gracia, porque a Él le plació. Él no nos ama porque nos portamos bien. Tanto ni antes de ser hijos de Dios, antes de recibir a Jesús, ni después ya siendo cristianos, siendo hijos de Dios. No nos ama porque nos portamos bien. No nos ama porque vamos a la iglesia. No nos ama porque oramos. No nos ama porque ayunamos. Nos ama por pura misericordia. Si íbamos al desastre, a la perdición, éramos enemigos de Dios. Siendo enemigos de Dios, Él decide por pura misericordia amarnos, llamarnos. Por otro lado, si buscamos a Dios, si somos consagrados, si vivimos buscando su presencia, aún a Él le place derramar un espíritu de gracia sobre nosotros para que le busquemos. Si somos hombres de oración, Él derrama un espíritu de oración sobre nosotros. No hay nada que el hombre le pueda dar a Dios por cuenta propia. Aún nuestras propias decisiones y nuestro libre albedrío ha sido preseleccionado, ha sido guiado por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, para que nosotros estemos en la posición de servirle y de buscarle. A veces me preguntan, en los 19 años de ser pastor, me han hecho algunas preguntas cuando alguna persona muere de una manera inesperada y me dicen, pastor, ¿será que mi familiar se fue con el Señor, pero no iba a la iglesia, pero no era cristiano, pero no se bautizó? ¿Qué posibilidades hay que lo vuelva a ver? Yo sí soy hijo de Dios. Yo tengo fe que me voy a ir, pero no sé si mi esposo, que no fue a la iglesia, murió. Y cuando entran estas preguntas, hay bastantes dudas y pudiéramos tener suficientes fundamentos para decir, no, pues no se salvó porque no fue bautizado, porque no aceptó a Cristo. Pero la verdad, la pregunta aquí es, ¿estuvimos nosotros en los últimos minutos de su vida? ¿Fuimos
testigos de que él no haya aceptado a Jesús. Probablemente tuvo la oportunidad, probablemente Dios le dio la oportunidad. Ah, no, pastor, pero ¿cómo es posible que Dios no hace eso? Porque uno, mire cuántos años tiene ser cristiano, a uno le ha costado buscar a Dios, servir a Dios y queda petate, decimos nosotros en mi país, Guatemala, ¿no? Que él solo así haya entrado al cielo. Pero fíjese que hay una historia en Lucas capítulo 23, hay un caso que para mí es fascinante porque muestra la gracia de Dios de una manera extravagante. Lucas 23, 42 al 43, quiero mostrárselo. Dice así: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es una de las aseveraciones más poderosas que podemos encontrar en la Biblia. Porque este hombre es un malhechor, es una persona que está a la par de Jesús siendo condenado a la muerte, una de las peores muertes romanas. Pero él estando a la par de Jesús, hay uno que no cree, que se está burlando, que le dice a Jesús, si eres realmente hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas este hombre le habla a Jesús y le dice, mira, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es de que le está rogando y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo como el Rey de Reyes, pero no como el Rey de la tierra, sino como el Rey que un día va a venir como el Hijo de Dios a gobernar sobre la tierra con sus hijos, con la iglesia, con su amada. Este hombre tuvo que haber escuchado el mensaje de Jesús, tuvo que haber, aunque estaba probablemente encarcelado, escuchó las buenas nuevas de salvación porque él sabía quién era, sabía hasta de doctrina, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, cuando regreses, y dice, acuérdate de mí cuando vengas, de cierto. Entonces viene Jesús y le responde y le dice, mira, de cierto te digo, porque él ya había creído las palabras de este hombre malhechor, no bautizado, ni siquiera había asistido un día a la iglesia. Viene Jesús y le responde y le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Increíble, hermanos. Y dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Pero qué poderoso es que este hombre fue el primero que inauguró el paraíso. Y no era ni cristiano, no era católico, no era ni bautizado, no había tomado ni la comunión, no había ayunado. Y viene y le dice al Señor, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos habla de esa gracia inmerecedora. Ahora, le pregunto en confianza, ¿merecía este hombre ser salvo? ¿Merecía? Usted dirá, sí. Ahora le pregunto, ¿merecía este hombre ser el primero? ¿Ser de los primeros de entrar? Porque nadie había entrado al paraíso antes de Jesús. Jesús fue el primero, las primicias. Pero este fue uno de los primeros que entró, de los que fueron salvos en el nuevo pacto. Este fue rociado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué méritos tenía? ¿Qué testimonio tenía? Aquellos, le aseguro que tal vez el otro malhechor que estaba del otro lado, porque eran 3 crucificados, no sé si el otro escuchó la plática, tal vez el otro pudo escuchar y ser testigo de la salvación que Jesús le estaba dando en ese momento a este hombre. Pero nadie más escuchó. Ellos estaban colgados en un madero.
Nadie más se enteró. Nadie más, escucha esto, nadie más supo. Y la pregunta que yo tengo es, todos, excepto aquel que pudo haber escuchado, que no estamos ni seguros, toda la gente que lo vio, que lo conoció como un malhechor, como un delincuente, como un mercenario, no sabemos qué tantas maldades hizo para merecer esa muerte tan devastadora. Estoy seguro que ellos se quedaron seguros de que él se había ido al infierno, que él se había ido sin salvación. Pero solamente Jesús y él fueron los únicos que pudieron saber de que ciertamente toda la gente estaba equivocada y que él los iba a recibir allá, en el paraíso. Esto a mí me enseña de que la gracia de Dios va más allá de todos los pronósticos, de todo lo que el hombre pueda pensar. Va por encima de todas las acusaciones y de todos los prejuicios. A veces tanta gente piensa tan mal de ciertas personas, los condenan, los mandan al infierno y no saben si Jesús los salvó, si Jesús tuvo una plática con ellos antes de morir. Eso no lo sabremos. Dijo un pastor, en el cielo van a haber sorpresas. En el cielo vamos a encontrar gente que nunca pensamos que iban a estar. Y por otro lado, vamos a llevar la sorpresa de no encontrar las personas que pensábamos que iban a estar ahí segurito. Porque para juzgar somos buenos y para poner gente buena y gente mala somos muy profesionales. Quisiera mencionarles esto acerca de la gracia. En Oseas 14:4 dice la respuesta de Dios y le dice: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Y los amaré de pura gracia. A veces nos sentimos pero tan por encima de la gente cuando nos sentimos amados por Dios, pero dice Dios: yo te amo por pura gracia. Zacarías 11:7 dice: apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, a los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 cayados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y los apacenté y apacenté las ovejas. Ahora, todo pastor, todo ministro de Dios, todo líder que se dedica a servir al Señor en una iglesia debe de tener estos 2 cayados o estas 2 varas, aunque hay una diferencia entre la vara y el cayado, pero aquí usted puede usar las 2. Puede usarla como vara y como cayado a la misma vez. Si Dios te llama a ti a servir o a dar una palabra de aliento, nunca te olvides de pastorear con estas 2 cayados. Uno es la gracia y el otro es la unidad. Hemos perdido la unidad, hemos perdido la gracia. A veces lideramos violentamente, a veces lideramos de una manera abusiva, a veces lideramos sintiéndonos por encima de los demás o mejores de los demás. Y el mismo Señor habla a través de Zacarías y le dice: miren, ustedes que eran ovejas destinadas a la matanza, afligidos del rebaño, yo tomé 2 de mis cayados. Tomé gracia, el cayado de la gracia, para apacentarlos. Para nosotros poder apacentar a las ovejas, tenemos que tener la gracia de Dios en nuestra vida, porque solo la gracia de Dios puede dar aliento, puede pastorear a delicados rebaños. Esto me trae al Salmo capítulo 23, versículo 4, que dice: aunque pase en valle de sombra de muerte, que era lo que estaban pasando las ovejas, que dice Zacarías, que iban destinados a la matanza. Y aquí mismo el rey David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, como quien dice, yo soy esa oveja que iba a la matanza,
Dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta vara y este cayado que habla el rey David, yo quiero creer que son esas dos callados que dice Zacarías, que habla de la gracia y la unidad y la unión. Y Él desea pastorearnos con un espíritu de gracia y con un espíritu de unidad. Cuando usted entiende esto, usted empieza a ver a las personas con misericordia. Usted empieza a ver a las personas como Dios las mira. Dejamos de creernos. No nos podemos creer absolutamente nada. Todo lo que tenemos se lo debemos a la gracia de Dios. El evangelio, la salvación, los dones, todas las bondades es por pura gracia. Y los amé por pura gracia. Por pura gracia. Quiero leerles, y esto va para aquellos que a veces cometen el error de creerse o de pensar que son demasiado espirituales porque están pagando un sacrificio, porque se esfuerzan, porque han desarrollado una vida de oración. Pero quiero decirles que estamos equivocados. Estamos equivocados porque si tenemos esa búsqueda de Dios es porque hay un espíritu de parte de Dios que ha sido derramado en nosotros, que se llama espíritu de gracia y espíritu de oración. Así que la gracia también se manifiesta como un espíritu que de parte de Dios, que viene a nosotros para darnos esa habilidad de poder nosotros tener esa fuerza, ese regalo de Dios de consagrarnos, de buscarle, de orar. Mira lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén es el espíritu de gracia y de oración. Son dos espíritus. Oiga bien, el espíritu de gracia, y acá Zacarías revela que también está un espíritu de oración. Significa que cuando nosotros tenemos esa vocación de orar y de estar en intimidad, no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia espiritualidad, no es porque nosotros seamos grandes hombres y mujeres de Dios, no, es porque Él derramó en su misericordia, en su gracia, le plació de pura gracia derramar de ese espíritu de gracia y de oración para que nosotros miremos a Él y le busquemos con todo nuestro corazón. Eso está poderosísimo. Permítame leerle Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas y dadas en realidad por medio de Jesucristo. Mire, uno de los grandes errores que tenemos es de que como cristianos o creyentes empezamos a ser tan crueles, tan duros, queremos ser tan celosos, apegados a la ley. Hay doctrinas que dicen que usted debe respetar todos los mandamientos de la ley de Moisés, los rituales de la ley de Moisés. Están los adventistas, que ellos todavía respetan el sábado como el día santo del Señor y todo eso. Y la ley de Moisés no es mala, al contrario, es justa y buena. Mas, sin embargo, por medio de la ley, nadie puede ser salvo. No importa qué tantos nosotros queramos cumplir al pie de la letra todos los mandamientos, todo lo que dice la Biblia, los 66 libros, las miles de promesas, los cientos de requerimientos y estatutos dados en Levíticos, en Deuteronomio, en Números, no podemos ser salvos por medio de la ley. Dice que acá que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie puede ser cristiano si no es por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros no comprendemos esto, entonces, y creemos que todo lo que tenemos, vivimos y hacemos, es porque somos súper espirituales, es porque hemos desarrollado a través de los años una madurez para buscarle. Créame decirle a esto, si usted le atribuye sus éxitos a sus buenas obras, a lo que usted ha logrado, a su conocimiento, a sus años de búsqueda,
a sus horas de lectura, créame que usted ha caído de la gracia de Dios. Gálatas 5:4, y cierro con esto. Dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Mira, hermano, yo le voy a dar un criterio personal que ocupo siempre en mi vida, y es esto: nunca trates a la gente como, o mejor dicho, trata a la gente como quisiera que te traten, y no los trates como no quieres que te traten. La vida es una ruleta, tiene altas y tiene bajadas, y un día estamos arriba y otro día estamos abajo, y tenemos que tener la gracia de Dios para tratar. Traemos de apacentar con gracia y con unidad, porque si no, de la gracia hemos caído, y un día vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Conozco en 20 y tantos años que tengo de servir al Señor, 19 pastorear y como 26 de ser cristiano, 27, he visto que la gente que es muy condenativa, muy señaladora, muy entre comillas recta y pura, y que tratan mal a los hermanos, como dice Isaías, vosotros ayunáis para señalar con el dedo acusador, para mirar con la mirada altiva, para hacer sentir mal a los hermanos. Llegan las circunstancias de la vida que los pone a prueba, llegan los momentos donde no nos alegramos por decir esto, pero terminan peor que aquellas personas a las cuales ellos, en el momento en que estaban bien, criticaban y condenaban. La gracia de Dios, hermanos, es la única que nos da acceso a la presencia de Dios. No son nuestras obras, no son nuestras horas de oración, de ayuno. Dice que por la fe es un don de Dios. La fe viene a nosotros y dice la Biblia que por medio de la fe y la gracia en Jesucristo, es de que tenemos nuestra salvación, que el Espíritu es dado por la fe. Todas estas cosas, hoy te las quiero dejar en tu corazón. Hay literalmente cientos de versículos en la Biblia que hablan de la gracia. No los puedo cubrir todos. Cubrí unos 3, 4 con el propósito de dejarte el pensamiento de aquel hombre que no merecía ser salvo, que no hizo ninguna obra para ser salvo, que no se bautizó. Así que no condenes a aquellos que no se pudieron bautizar y por una manera aceptaron a Cristo, no se bautizaron y se mueren. Jamás digas, es que no se fue al cielo. Acuérdate del malhechor, que fue uno de los primeros que entró al paraíso. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Abraza la gracia de Dios, recibe el pastorado del Señor, recibe sus 2 callados, la gracia y la unidad. Y recibe también, según el libro de Zacarías, espíritu de gracia y espíritu de oración. Dios te bendiga, hermano. Vivamos bajo la cobertura de la gracia de Dios. Bendiciones. Te veo hasta la próxima. Te saluda tu pastor Aníbal Alonso. Y si estás cerca del área de la Bahía, te invitamos a que vengas a nuestros servicios de los días viernes 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Pastor, ¿y en dónde están reunidos? Bueno, estamos en el 2660 San Bruno Avenida, acá en San Francisco, California, y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Hasta la próxima. Bendiciones.